día, mis amados amigos, hermanos, que la paz de Dios repose sobre cada uno de sus vidas en el nombre de Jesucristo y también sobre sus familias. Aleluya. Bendito Dios. Damos gracias a Dios por este día y esta nueva oportunidad que Dios nos da para que compartamos esta preciosa palabra, este maná del cielo. Vamos allí a capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, versículo 20 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento en esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa palabra revelada, esa palabra rema para cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, el título de esta enseñanza es la venida del reino. Fíjense que aquí comienza diciendo que los fariseos le preguntaron al Señor cuándo había de venir el reino. Sabemos que los fariseos siempre estaban allí alrededor de Jesucristo, pero no sabemos exactamente cuál haya sido la intención de esta pregunta, porque ellos muchas veces preguntaban cosas como para poner en evidencia al Señor, pensando que el Señor les iba a responder quién sabe de qué manera y luego querer acusarlo y decir cosas contra el Señor. Pero aquí el Señor le responde, ¿no? Y le dice que el reino de Dios no vendría con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. El reino de Dios está entre vosotros, le ha dicho el Señor. Hace unos días me correspondió hablar acerca de cuando el Señor comparó en dos parábolas lo que era el reino de Dios, y hablamos de que el Señor dijo que el reino de Dios era semejante así como el grano de mostaza, que siendo una semilla tan pequeñita lograba crecer y hacerse un árbol muy grande. También lo comparaba con la levadura también, que una mujer escondió, dice allí en 3 medidas de harina, y aquello creció y leudó toda la masa, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor siempre estuvo hablando acerca del reino de Dios, y en este caso él no le está diciendo a ellos una fecha exactamente, o no, quizás es lo que ellos querían escuchar. ¿Por qué? Porque había una inquietud en el pueblo judío, en los israelíes, en las israelitas, acerca de cuándo sería el reino. Desde los profetas se había estado hablando acerca de la venida del Mesías,
Sabemos toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que ellos pasaron, un pueblo que aún hasta hoy siempre ha estado en una constante guerra, muchas veces fueron tomados por sus enemigos. Así que en ese momento, en el momento en que Jesucristo viene, en ese momento estaba allí, ellos estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Y ellos querían ser libres de aquel yugo, ¿no? Era una situación molesta para ellos porque eran allí subyugados por este imperio y sobre todo en el tema de los impuestos, ¿no? A través de de los cobradores de impuestos que le llamaban publicanos. Entonces era una cuestión terrible, ¿no? Entonces en el ámbito político ellos estaban siendo subyugados, lo soportaban, pero ellos esperaban esa liberación, ellos esperaban que iba a venir el Mesías, ellos esperaban que alguien venía, y ellos lo estaban esperando, pero ellos pensaban que el Mesías vendría a libertarlos de ese yugo romano, que vendría a reinar en un reinado terrenal como tal, como ellos lo conocían hasta ahora, ¿verdad? Mas ellos no entendían, como aquí el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, no va a haber alguna señal especial, así, no va a haber pensaba en la coronación, por ejemplo, cuando un rey es ungido allí o es instalado en su reino, hay un protocolo especial, pero el reino de Dios no sería de esta manera. De hecho, Jesús entró al mundo de una manera muy sencilla y si ciertamente hubo, por ejemplo, por parte de Juan el Bautista, que él iba abriendo camino delante del Señor y decía que el reino de los cielos se había acercado, y comenzó a proclamar acerca del Señor, ¿verdad? Pero no hubo una manifestación así visible como tal. Pero el Señor dice, el reino de Dios está entre vosotros. Porque, ¿qué es el reino de Dios? Es el reinado de Dios sobre la humanidad. Entonces, ese reinado de Dios, ¿verdad? Sabemos que desde un comienzo, cuando el Señor creó la humanidad, ese era el deseo de reinar, de gobernar sobre su creación, pero viene el enemigo, introduce el pecado y entonces allí comenzamos a ver ya otro reino que se instauró, que fue el reino de las tinieblas. Y ese reino de las tinieblas ha tomado, ¿no?, el control de una manera impresionante, al punto que incluso la Biblia dice que el príncipe de este mundo, le dice a Satanás, ¿no?, que el príncipe de este mundo, él es el que está gobernando en muchos lugares. Pero cuando viene Jesucristo, viene a instaurar el reino de Dios. Es decir, que ya con la venida del Señor comienza ese reinado de Dios, o el reino de Dios, que comienza, podríamos decir, en un ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no será ese reino como en todo su esplendor, como cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente, que cuando Él venga a reinar sobre la tierra ya será un reino ya diferente. En ese momento Jesucristo no estaba en la tierra como rey, Él vino como Mesías, Él vino a morir por nosotros, Él vino a entregar su vida, pero todavía no vino como rey en ese momento, aunque era rey, pero todavía no, su reino todavía Él no vino a instaurarlo, como lo será en la segunda venida, cuando ya Él venga a gobernar en esta tierra, cuando no solamente Él vendrá, sino que vendrá acompañado, dice, de sus santos millares, vendrá a reinar el Señor. Entonces, continuando aquí dijo a sus discípulos, esa fue la pregunta que le hicieron los fariseos. Pero ahora Él se dirige a los discípulos y le dice lo siguiente: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Él está diciendo ahora a sus discípulos, llegará un día en que ustedes anhelarán un día como esto, porque en ese momento el Señor todavía estaba con ellos, pero de alguna manera el Señor les estaba haciendo ver de que Él no iba a estar siempre con ellos, por lo menos no físicamente, sino que en algún momento el Señor les sería quitado. Y entonces ellos iban a anhelar que el Señor, el Hijo del Hombre, estuviera ahí con ellos. Dice que anhelarían ese día.
pero en ese momento pues ya el Señor no estaría físicamente, vuelvo y lo digo. Pero hay algo, ¿no? Que dice el Señor, les dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis, no os dejéis engañar. Este capítulo 17 de Lucas tiene mucha paralelismo con Mateo 24, donde el Señor habla acerca de las señales antes del fin, ¿no? Y aquí el Señor les dice que no se dejen engañar si le dicen, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, porque desde un comienzo, desde aquellos tiempos, ¿verdad? Muchos han tratado de engañar al pueblo, de hacerles creer que el Mesías es este o es aquello, pero el Señor bien claro nos ha dicho, no se dejen convencer. No se dejen creer. En este tiempo también hay muchos que se han levantado, falsos mesías, dicen que es el Cristo y por ahí aparecen vestidos con una túnica y en una barca, como en una ocasión apareció un hombre por allí. Hubo otro, José Luis Miranda, que también se dijo, y así cuántas personas que se han autoproclamado como Cristo, como Mesías, pero es mentira. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor fuese entregado, una vez que el Señor pagara por nuestros pecados y resucitara, ahora Él no iba a venir sino hasta cuando fuera su tiempo en la segunda venida. ¿Y cómo va a ser esa segunda venida? Dice allí que será como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que la venida del Hijo del Hombre va a ser así. Nadie sabe el día y la hora, pero dice que así en un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago, es algo rápido, es algo en cualquier momento puede suceder. Por lo tanto, no nos podemos dejar engañar. Sabemos que en este tiempo, cada vez que vemos las señales que nos están rodeando, tenemos que reconocer, amados hermanos, que la venida del Señor se acerca. Que si ciertamente hace 2000 años el Señor dijo que venía pronto, hoy día podremos decir que la venida del Señor está a la puerta. En cualquier momento va a aparecer el Hijo de Dios, en cualquier momento va a ser su segunda venida. Pero sabemos que antes que sea su segunda venida a la tierra como rey, Él vendrá a buscar a su pueblo, y ese es el acontecimiento que nosotros los cristianos estamos esperando y para lo cual debemos estar preparados, como aquella novia que se está preparando para el matrimonio, que está allí buscando los detalles, emocionada, arreglándolo todo porque se acerca el día de su boda. Así debemos estar nosotros los hijos de Dios, preparándonos o preparados, porque hay gente que dice que me estoy preparando, pero ¿y qué si el Señor viene hoy? ¿Y qué si el Señor viene en cualquier momento? No sabemos el día y la hora, por lo tanto no podemos pasar mucho tiempo diciendo me estoy preparando, sino que cada día debemos estar preparados, porque hoy puede ser ese día en que el Señor aparezca de pronto a buscar a su iglesia. Y dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahí les está explicando, ¿verdad? De que Él va a tener una segunda venida sobre la tierra, pero antes de eso tendría que Él padecer, tendría que sufrir todo lo que nuestro amado Salvador sufrió, que lo conocemos a través de la Escritura, que quedó allí como testimonio, todo lo que el Señor tuvo que pasar. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos salvación, ¿verdad? Y dice que iba a padecer por esta generación. Estaba hablando de ellos, de ese tiempo, de ese momento, de esos, no sé cuánto tiempo faltaba para ser entregado en este momento que él les habló, pero seguramente faltaba muy poquito. Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Sabemos que allí en Génesis nos habla la palabra del Señor acerca del tiempo en el que el Señor, de verdad cansado ya de cuánta maldad, dice que la maldad del hombre había subido tanto, hermano, que hay un versículo muy triste allí en la Biblia que dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre.
¿no? Sabemos que esa palabra significa, le produjo una gran tristeza a Dios haber hecho al hombre, haberlo hecho con tanto amor, haber hecho una creación tan hermosa donde lo puso a señorear. Y mire el hombre cómo se ha corrompido por causa del pecado. La maldad había subido tanto que el Señor dijo, ya basta. Voy a raer, voy a quitar, voy a hacer que perezcan todos, y no solamente los seres humanos, también aún los animales, todos perecieron en aquel entonces. Pero dice que hubo alguien que halló gracia delante del Señor, y ese fue Noé. Noé halló gracia delante del Señor, y entonces el Señor le encomendó a Noé una gran tarea de hacer un arca donde él se iba a salvar junto con su familia y también junto a algunos animales que él iba a introducir en esa arca. Y entonces, mientras estamos seguros de que mientras Noé preparaba esa arca, no sabemos, algunos dicen que duró 120 años, otros dicen 100 años, hay quien dice 40. Bueno, el tiempo no importa en este momento. Lo importante es que Noé obedeció a lo que el Señor le mandó hacer. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Que seguramente mientras él estaba haciendo aquella gran arca, mucha gente le estaría preguntando, ¿qué haces, Noé? ¿Qué estás haciendo? Él le explicaría, el Señor va a enviar un diluvio. ¿Cuánta gente se burlaría y diría, este hombre está loco? ¿Cuál diluvio? Jamás, ni siquiera cuando ha llovido agua de arriba, porque en aquel entonces todavía no había llovido sobre la tierra. Dice que había un vapor que subía de la tierra. Entonces la gente comenzó a burlarse seguramente de Noé, comenzarían a reírse de él. Cuántas cosas pasaron por alto, todas aquellas advertencias que Noé les decía. Porque en hebreo dice que Noé fue pregonero de justicia. Quiere decir, un pregonero es alguien que levanta la voz para decir algo que, las palabras del rey en ese caso, ¿no? Sobre todo en los reinos se utilizaba el pregonero. Y entonces él estaba allí pregonando, él estaba diciendo cuál debe ser la manera correcta de actuar. La gente se había encendido en sus pasiones, en sus maldades, como vemos ahora, amados hermanos, porque hoy día, ¿qué estamos viendo? Yo me sorprendo cuando veo las noticias, cuando veo la gente, hermano, impresionante, impresionante. Ahora cada quien solamente quiere ser feliz, la gente solamente quiere hacer lo que le apetece. Tú ves cualquier tipo de programa y ya la homosexualidad, la promiscuidad, la ideología de género y una cantidad de cosas ya se presentan como algo tan normal que ahora más bien somos anormales los que no estamos de acuerdo con eso. Ahora somos nosotros los que somos vistos de una manera extraña porque nosotros no caminamos, no estamos de acuerdo con esas cosas. Y así estaba ese mundo totalmente perverso y no hicieron caso. Un día llegó, ni mismo Noé sabía cuál era el día exacto en el que el Señor iba a ordenar que él entrara en esa arca con sus hijos y con los animales. Pero llegó el día en que el Señor le dijo que metiera todos los animales allí, así tal como él le mandó, y lo hizo Noé. Y en un momento el arca fue cerrada, la puerta del arca se cerró. Se cerró la puerta del arca y entonces comienza el diluvio, comienza. Seguramente ahí empezaron a gritar, comenzaron a pedir auxilio. ¿Cuántos se acercarían al arca de alguna manera, quizás golpeándola, intentando entrar? Pero no se podía porque el Señor había cerrado la puerta. Ni siquiera permitió que la cerrara Noé, porque quizás con el buen corazón de Noé hubiera dicho, Señor, déjame abrirle la puerta a este vecino o a este otro. Pero el Señor mismo cerró la puerta de tal manera que nadie más pudo entrar, solamente Noé y su familia, conforme el Señor le había dicho, ¿verdad? Hoy día sabemos que esa arca está representada en Jesús, y todos aquellos que estamos en Jesús podemos decir que somos salvos por gracia y misericordia del Señor. Asimismo en aquel tiempo. Entonces ellos no oyeron las advertencias. Lo mismo sucedió, dice, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Dice que asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. También conocemos la historia de Sodoma y Gomorra y sabemos que
cuando el Señor iba a destruir estas ciudades, el Señor envió unos ángeles allí a hablar con Abraham. Y Abraham, porque el Señor dijo, no le voy a encubrir, o sea, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham es mi amigo, siendo que en él son benditas todas las familias de la tierra, siendo que Abraham era un hombre también justo, también que había hallado gracia delante del Señor. El Señor le reveló lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham sintió tristeza, comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra porque él sabía que su sobrino estaba viviendo allí en una de esas ciudades. Y comenzó a decirle al Señor y comenzó a interceder, Señor, vas a destruir al justo con el injusto. Señor, si hubieran 50 justos allí, Señor, tú no los perdonarías. Bueno, sí, está bien si hubieran 50, pero no los hay. Señor, entonces, bueno, ponte que a esos 50 le falten 5, Señor. Por esos 5 tú vas a destruir la ciudad. No lo haré. Pero no habían 45. Y siguió allí Abraham intercediendo, Señor, entonces 30, entonces 20, entonces 10, no habían. Toda esa gente se había corrompido. Era tal la corrupción que había en esas ciudades, amados, que nos cuenta la historia allí de la Biblia, que en una ocasión unos ángeles, los ángeles que fueron allí a advertirle a Lot acerca de lo que iba a acontecer, cuando llegaron allí, él los llevó a su casa. ¿Y qué sucede? Que el pueblo, dice que el pueblo todo comenzó a golpear allí la casa donde vivía Lot, porque querían que Lot le sacara a los ángeles para tener relaciones con ellos, para tener relaciones sexuales con ellos. Estaban pervertidos totalmente esas ciudades. También la maldad era terrible. Entonces, imagínense, aún Lot salió allí tratando de hablar, de mediar y decirle, por favor, no hagan eso, por favor, ellos son mis invitados, no pueden hacer eso. Incluso dijo algo que suena fuerte cuando nosotros lo leemos, cuando él les ofreció a una hasta sus hijas, diciéndole que sus hijas, tenía 2 hijas que no habían conocido varón, que podían tomarlas, pero no, ellos estaban desenfrenados, ellos lo que querían era a estos hombres. Y entonces los ángeles, uno de ellos lo tomó y metió a Lot allí y tuvo que enviar una ceguera sobre estas personas para poder salir, librarse de ellos. Imagínense lo terrible que era esa generación en ese tiempo. Hermano, una maldad terrible. Y hoy día estamos viendo también cómo la homosexualidad, cómo la ideología de género cada día va agarrando más cancha, hermano. Cada día gente que hasta durante mucho tiempo fue heterosexual, hombres que tuvieron su hogar, que tuvieron su esposa, tuvieron sus hijos, de repente ahora se dice que no, ahora dice que ellos son homosexuales y que le gusta ahora a los hombres. Mujeres que han tenido un hogar, que han tenido sus hijos, que han tenido una vida normal, de pronto se dejaron del marido para buscarse a otra mujer. Y estos casos cada día son más comunes, hermanos, que es muy triste, donde la ideología de género cada día también va tomando terreno y ya entonces ellos no se conforman con hacer lo que les da la gana, sino encima exigen derechos, encima exigen respeto, ahora exigen también que les permitan adoptar niños, que les permitan casarse, o sea, no se conforman solamente con tener su vida como la llevan, sino que además quieren ser legalizados y que todo el mundo les respete y cuidado, y usted dice algo contra una persona por el hecho de ser homosexual o lo que sea, porque entonces podemos ir hasta preso. Claro está, nosotros no somos homofóbicos, no es que nosotros odiamos a los homosexuales, no es que nosotros no, pero es una condición de pecado que nosotros obviamente tenemos que rechazar conforme a la palabra del Señor. Entonces nosotros no es que vamos persiguiendo a los homosexuales para meternos con ellos, oramos para que Dios tenga misericordia de ellos, pero no podemos estar de acuerdo con todas las aberraciones que se están haciendo. Y en esa condición, así como estaba en los tiempos de Lot, así mismo está hoy la humanidad. Así mismo vemos a una humanidad que está sencillamente centrada haciendo sus cosas, preocupada
por sus placeres, por sentirse a gusto, no importa, o sea, lo que hagas, pero con tal que yo sea feliz, déjame que yo sea feliz, déjame que yo haga lo que yo quiera, deja que yo haga con mi cuerpo lo que yo quiera, deja que haga con mi vida lo que yo quiera. Y por eso es que a la gente le choca tanto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va en contra de todas aquellas cosas que ellos desean hacer. Entonces, en ese tiempo vino en un momento el diluvio, en el tiempo de Noé, y ellos no sabían el momento exacto y los sorprendió. Vino la destrucción de Sodoma y Gomorra y los sorprendió a ellos también. Y asimismo dice el Señor que será el día de su venida. Nadie sabe el día ni la hora. Mientras unos se están casando, no es que casarse sea malo, darse en casamiento. No, no es que sea malo. Pero lo malo está en que la humanidad está totalmente ajena a Dios. Está totalmente concentrada en sus placeres, en sus cosas, en su vida terrenal, no siendo conscientes de que esto es pasajero, de que hay una vida eterna por la que sí debemos preocuparnos y que muchos no están preocupados. Pero lo más triste es que muchas veces aún la propia iglesia, aún los mismos hijos de Dios se han ido descuidando muchas veces en lo espiritual y el enemigo les ha distraído, nos ha puesto a poner cosas en esta tierra para que nosotros nos preocupemos de ella y nos olvidemos de lo que realmente es importante, que es nuestra vida espiritual, que es el reino de Dios, en donde nosotros, por la gracia de Dios, somos ciudadanos de este reino de Dios, porque el Señor ha venido a nuestro corazón. Porque el Señor nos ha salvado, nos ha libertado. Somos parte de ese reino que comienza aquí en la tierra para nosotros, pero que tenemos una eternidad con el Señor. Vendremos a reinar con Él en el milenio, pasaremos con Él la eternidad. Tenemos promesas maravillosas y gloriosas en este reino. Es un reino en el que merece la pena vivir y esforzarnos, aunque tengamos que pasar aflicciones, aunque en este momento yo tenga que ¿cómo es la palabra? Negarme a cosas que yo quisiera, que yo anhelaría, pero debo negarme a todas esas cosas, hermano, pero no importa, porque después viene la recompensa. Vale la pena hacer este esfuerzo. Dice que entonces así será así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, es decir, va a encontrar, puede ser que Jesús venga en este momento. Algunos estarán haciendo unas cosas, algunos estarán haciendo otras, cada uno estará en su mundo, ¿verdad? Pero ¿de qué manera te va a encontrar a ti? ¿De qué manera me va a encontrar a mí si el Señor viniera en este momento? Recuerden que hemos hablado acerca del siervo infiel, acerca de aquel siervo que al ver que su señor tardaba, comenzó a hacer cosas que no debía hacer, comenzó a maltratar a los demás, porque él pensaba que el Señor no venía todavía. Pero un día, al momento menos esperado, viene el Señor y lo sorprende y lo encuentra haciendo lo que no debía hacer. Ojalá que cuando el Señor venga nos halle preparados, nos halle dispuesto, nos haya concentrado en lo que realmente nosotros debemos centrarnos, y es en el Señor, en su reino, en extender su reino, en cumplir las leyes de este reino, porque cada reino tiene sus leyes. Nosotros tenemos leyes en este reino y están aquí en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestra preocupación, agradar a nuestro Rey, servirle a nuestro Rey, saber que esto es temporal, pero que después de esto viene algo maravilloso y debemos estar atentos. Amén. Dice, en aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, ¿verdad? Entonces el Señor dice que cuando venga Él nuevamente, no estemos mirando hacia atrás ¿qué? Hacia las cosas que tenemos en esta tierra. Ay, no, yo quiero mi casa, yo quiero mi coche, yo quiero esto. No, hermano, eso queda atrás. Mire qué pasó con la mujer de Lot. Una de las advertencias que le hicieron los ángeles a Lot fue que no podían mirar atrás. Tan sencillo como eso. Ellos tenían que avanzar hacia adelante, y la única instrucción, en medio de que los estaba librando de que ellos no perecieran junto con toda esta gente, que iba a llover fuego y azufre sobre aquellas ciudades, le dan la oportunidad a estos ángeles para que salgan y le dicen una advertencia: no mire atrás. Tan sencillo
como no mirar atrás. Sin embargo, dice que Lot va allí, va con sus hijas, pero la mujer de Lot, sin decirle nada a su marido, agarró y volteó a mirar atrás. Y dice que se convirtió en una estatua de sal. Porque esa mujer miró hacia atrás. Ellos tenían una buena posición económica allí en medio de esa ciudad. Él era un hombre reconocido, tenía tierras, tenía siervos. No era cualquier persona, era un hombre importante allí, o una familia, por decirlo, importante dentro de esta ciudad de Sodoma. Y veamos que esta mujer, en ese momento que va hacia adelante, quizás pensó: Dios mío, no me he traído mis prendas, no me he traído esto, se me ha quedado aquello, no he traído la plancha del pelo, yo qué sé, cuántas cosas esa mujer estaba pensando que las había dejado atrás. Y volteó a mirar. Y por eso solamente, por esa desobediencia, entonces se convirtió en una estatua de sal. Debemos obedecer al Señor, hermano. Mire, a veces las instrucciones más sencillas que el Señor nos pueda dar, que quizás nos parezca tan sencillas, ¿y por qué? No cuestione ninguna de las cosas que el Señor nos manda a hacer, por sencilla o por difícil que parezca. Vamos a hacerla, vamos a obedecerla, porque por algo el Señor nos dice. Si el Señor te dice que no mires atrás, no mires atrás. Nuestra mirada, amados hermanos, debe estar puesta en el blanco, en Jesucristo es donde debe estar puesta nuestra mirada. Cuando nosotros servimos al Señor, no debemos estar lamentando lo que estamos dejando atrás. Si dejaste atrás personas, si dejaste atrás cosas, si dejaste atrás trabajos, si dejaste atrás una profesión, si dejaste atrás cualquier cosa, hermano, déjalo atrás, sigue adelante. Una vez que nosotros hemos puesto nuestra mano en el arado, no podemos retroceder, no podemos mirar atrás. Esta mujer miró para atrás, hermano, y ahí se quedó, se perdió la bendición esa mujer. Su marido siguió adelante, sus hijas siguieron adelante y ella ahí quedó, ahí pereció la mujer por desobediente. Que nosotros no perezcamos por desobedientes. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Debemos estar atentos a las señales que el Señor nos ha dicho que debemos estar atentos, ¿verdad? Y esas señales nos dicen que la venida del Señor se acerca. Hermano, mire hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No mires para atrás, hermano. No mires esta tierra. No te enamores de las cosas que tienes en esta tierra. Que tu corazón no esté aquí. Que tu corazón esté en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Que tu corazón no esté en el dinero, no esté en las cosas materiales, no esté quizás incluso en la fama, en tu profesión. No, tu corazón debe estar puesto en Dios. Debemos creer en el Señor realmente con todo nuestro corazón. Y dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si tu tesoro son las cosas terrenales, aquí va a estar tu corazón. Pero si tu tesoro son las cosas celestiales, entonces tu corazón estará allí. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. No mires para atrás, no mires atrás. No importa lo que ha quedado atrás, tú sigue adelante en el nombre del Señor. Dice allí también: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, ¿verdad? Algunos pensarán que alguien perdió la vida. ¿Cuántos mártires hemos conocido, no? Que por causa del Señor han perdido su vida. Pero dice la palabra que el que pierda la vida por causa del Señor, más bien la gana. Porque aunque pierda su vida física, pero va a ganar la vida espiritual. Pero hay de aquellos que no, que niegan al Señor por salvar su vida, que ha habido muchos casos. Yo recuerdo que se ha contado el caso de algunos guerrilleros que en algún país entraron en una iglesia y preguntaron cuáles eran los verdaderos creyentes, o sea, cuáles eran los que realmente eran cristianos, aquellos que creían en el Señor. Y dice que la iglesia estaba llena, pero muy poquitos aceptaron y reconocieron que eran cristianos verdaderamente. Los demás se hicieron a un lado. ¿Y sabe qué? Dice que esta gente mató a estas personas y le dijo a ese pastor: ahora sí, ahí le quedan los que verdaderamente valen la pena. Y eso es muy triste, ¿verdad? Que aquellos que por causa del Señor pierdan su vida, lo vamos a hallar. Pero si alguno
por salvar su vida niega a Jesús, entonces la pierde, porque el que negare a Jesús en esta tierra, él también le negará delante de su Padre Celestial. Así que, amados hermanos, debemos estar dispuestos, si nos toca, aún hasta entregar nuestra vida por Jesucristo, pero el que la pierda la va a hallar. Habla de que dos estarán en el campo, dice, uno será tomado, la otra será dejada. En aquella noche dos estarán en una cama, perdón, el uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Amén. Entonces, aquí nos habla de que no todos se van a ir, no todos, sino unos sí y otros no. No podemos decir que el 50% exactamente, yo no lo tomaría de manera literal, sino lo que el Señor está queriendo decir es que va a haber una diferencia, van a haber unos que se irán y otros que no. Entonces, que nosotros seamos del grupo de los que nos vamos con el Señor. Que el día que venga ese rapto, amados hermanos, nosotros estemos preparados y podamos irnos con el Señor. Ese es nuestro mayor deseo. El apóstol Pablo estaba tan deseoso de esa venida del Señor que él incluso pensaba que la venida del Señor era para ese tiempo en el cual él estaba viviendo. Y él por eso allí en Tesalonicenses, cuando él habla de la venida del Señor, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, porque él consideraba que para ese momento iba a venir el Señor, entonces dice, nosotros los que hayamos quedado nos seremos arrebatados y nos iremos con él, ¿verdad? Ese era el deseo de Pablo. Y así mismo muchas personas, creo que el hermano Gigi Ávila, él también tenía esa confianza y esa esperanza de que el Señor iba a venir, el rapto iba a venir cuando él todavía estuviera. Bueno, se fue el hermano, no lo vio de esta manera, pero sabemos que él está allí en la presencia del Señor. Y así mismo nosotros hoy estamos esperando, no sabemos el día y la hora. En cualquier momento va a venir nuestro Señor, en cualquier momento va a sonar la trompeta, pero lo importante es que usted y yo estemos preparados, amados hermanos. Prepárate, no te descuides. No permitas que nada ni nadie te robe esa bendición, ese gozo, amados hermanos, de poder irnos con nuestro amado Salvador. Hay muchos que quizás piensan, bueno, si no me voy en la primera, me voy en la segunda. La segunda quiere decir que hay algunas personas que no se van a ir en el arrebatamiento, que entonces vendrá, luego del arrebatamiento viene la gran tribulación sobre la tierra, esos 7 años terribles, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que muchos piensan que, bueno, como hay una multitud que va a salir de allí de la gran tribulación, piensa, bueno, yo ahí tengo otra oportunidad. Pero yo digo, no se confíe, porque si fuera el caso y tuviera la oportunidad, cuán difícil les será. O sea, que los que logren salir de la gran tribulación, wow, solo Dios sabe cómo lo lograrán. Ahora, tampoco sabemos si llegaremos a ese tiempo. Puede ser que la muerte te sorprenda en cualquier momento, amado hermano, porque nadie tiene la vida comprada. Así como el Señor nos dice que no sabe el día y la hora en que Él vendrá, tampoco Él nos ha dado día y hora en que nosotros nos vamos a ir de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar nosotros? Preparados, amados hermanos, ¿verdad? Los discípulos estaban tan preocupados. Allí en Hechos nos habla también de que ellos le preguntaron al Señor, Señor, dinos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor ha puesto en su zona, el Padre ha puesto en su sola potestad. Es decir, no se preocupen tanto de estas cosas, preocúpense por ustedes, por estar preparados, por tener su corazón limpio, hermano. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Tienes tu corazón limpio? ¿Estás preparado? Si Cristo viniera en este momento, ¿te irías? ¿O estás lleno de rabia, de resentimiento? Quizás no has perdonado a alguien que te hizo alguna ofensa, alguien que te hizo algún daño, amados hermanos. Quizás has guardado ese rencor. Quizás tú piensas, bueno, hoy no estoy preparado. Es que todavía tengo cosas que deseo hacer, pero más adelante. No, hermano, el tiempo es hoy. Hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy tienes que estar preparado. Si hasta ahorita tú no estás preparado, amado hermano, yo te invito para que tú comiences a recapitular en tu vida, reflexiones
te pongas delante del Señor y digas, Señor, mira, estoy en esta situación, yo no puedo estar de esta manera, si tú vienes yo no me voy a ir contigo, Señor, y no puedo darme el lujo de quedarme, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame a perdonar, o Señor, ayúdame a poder renunciar a este pecado, o renunciar a este vicio, o renunciar a algo oculto, algo vergonzoso que hay en tu vida. Hay que hacerlo, amado hermano, porque tenemos que estar a cuentas, tenemos que estar listos. En cualquier momento va a venir el Señor, hermano. Esto hace 2000 años. El Señor ya les alertaba a los discípulos. Hoy, hermano, más cerca está. Todos los acontecimientos que estamos viendo nos dice que aún pronto puede ser aparecer ese anticristo. Obviamente nosotros los cristianos sabemos que antes de que el anticristo comience a reinar, nosotros nos vamos con Cristo. Pero ¿y si no te vas? Va a ser terrible. Va a ser terrible. Acuérdate que la gran tribulación dice que es un tiempo cual nunca lo ha habido. Hermano, esto que está pasando, esta pandemia, no es nada. Esto es una pequeña muestra de lo que puede suceder, de lo que va a suceder. Pero vendrán pestes terribles, vendrán enfermedades horribles. Habrá, la gente querrá, aún que la muerte les llegue y no les va a llegar, hermano. Va a ser terrible lo que le espera a esta humanidad. Sin embargo, el Señor nos está dando oportunidad. Este tiempo de pandemia, hermano, que es doloroso ver cómo muchas personas se han muerto de una manera tan triste y todo eso, pero no es nada aún comparado con las plagas que dice allí el Apocalipsis que están por venir, amados hermanos. Entonces apercibámonos, el tiempo está cerca, Jesucristo viene pronto y viene a buscar su iglesia, y su iglesia debe estar preparada, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté consagrada para Él, esperándolo. Así debemos estar nosotros, hermanos. Hoy todavía el Señor te da esa oportunidad. No sé cómo esté tu corazón, no sé cómo esté tu vida. No sé si hay alguien allí que nos está escuchando que no tiene todavía a Cristo en su corazón. Hoy el Señor te da la oportunidad porque el Señor está a la puerta. Los tiempos de Dios, hermanos, no son nuestros tiempos. El tiempo de Dios es distinto, es el Kairos, el tiempo de nosotros es el Cronos. Nosotros nos limitamos por 24 horas al día, 365 días al año. El tiempo de Dios es diferente, y en el tiempo de Dios, amados hermanos, creemos que el tiempo está cerca, y en el tiempo de nosotros también. Amén. Entonces yo le invito para que usted hoy se ponga a cuenta con el Señor, para que usted hoy verdaderamente haga una reflexión en su vida, le pida perdón al Señor, le diga a Dios que lo ayude y usted pueda acomodar su vida de manera que si Cristo viniera hoy mismo, usted se vaya con el Señor, porque Él es tan bueno y misericordioso que si no ha venido hasta ahora, ha sido por misericordia, esperando, dándonos oportunidad para el arrepentimiento. Y si hay alguien que no tiene a Cristo, yo le invito a que haga esta oración conmigo, para que le entregue su corazón a Jesucristo, para que usted, si el Señor viniera hoy mismo, usted sea salvo. O si viene mañana o pasado, cuando sea, eso sí, usted hace una oración, pero usted tiene que comenzar a caminar con el Señor. Porque esto no se trata de inscribirse solamente en la universidad, ¿no? Hay alguien que a lo mejor un día hizo una oración de fe y se emocionó y hasta lloró, pero luego siguió su vida normal y común. Eso no. Ahí su nombre no va a ser escrito allí en el libro de la vida, va a ser borrado otra vez. ¿Por qué? Porque de nada vale que usted se inscriba en la universidad si usted nunca va a estudiar. O si usted va y no cumple con los deberes, tampoco va a aprobar. Entonces, el primer paso es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Pero de ahí en adelante tiene que haber una transformación de vida. Tiene que comenzar a caminar en el Señor. Tiene que comenzar a estudiar la Escritura, a buscar la palabra de Dios, a estudiar sus mandamientos y a ponerlos por obra, para que entonces ese día que Jesús venga, usted pueda también irse con el Señor. Quizá usted diga, es muy difícil cumplir todo lo que está allí en la Biblia. Ciertamente es difícil, pero ¿sabe qué? Hay algo maravilloso. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar, que nos va a dar esa fortaleza y que nos va a consagrar y a santificar para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos del Señor. Así que yo le invito para que haga esta
oración. Ponga su mano derecha en su corazón y repita con nosotros: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento en este momento reconozco que que soy reconozco pecador, que soy pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de Te tus pido ojos. perdón Te pido con perdón todo mi corazón con todo mi y te corazón. acepto Te acepto como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Padre celestial, Padre celestial, reconozco mis pecados. reconozco mis pecados. Perdóname. Perdóname. Acéptame como tu hijo. Acéptame como tu hijo. Hoy entrego mi corazón a Jesús. Hoy entrego mi corazón a Jesús Y quiero vivir y quiero escribir de una manera distinta. de una manera distinta. Ayúdame, Señor, Ayúdame, en mis Señor, debilidades. mis debilidades. Ayúdame a renunciar Ayúdame a a renunciar todo lo oculto y vergonzoso. a todo lo oculto y vergonzoso. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Haz de mí una nueva criatura. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, bendice, Señor, a cada persona que ha hecho esta oración de fe, Señor. Te pido que tú fortalezcas, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor. Que los ayudes a romper, Señor, con todo vicio, con todo pecado, Señor. Que a partir de ahora ellos puedan experimentar una novedad de vida, Señor. Porque dice tu palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Todos esos pecados, Señor, son echados al fondo del mar y tú no te acordarás más de ellos, Señor. Ayúdale, fortalécele, Señor, para que ellos puedan caminar contigo, Señor. También te pido por aquellos, Señor, cristianos que quizás, Señor, hasta ahora no están bien, Señor, que quizás, Señor, están allí guardando resentimiento, amargura, celos, orgullo. Cuántas cosas pueden haber en el corazón que constituyen una mancha, Señor, que impediría que pudiéramos ir al cielo, Señor. Pero tu palabra dice, Señor Dios mío, Señor, que tú vendrás a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, te pido en esta hora que santifiques, que consagres a cada creyente de una manera especial, Señor, que nos hagas ver nuestros errores, como decía el salmista: hazme ver mis errores, líbrame de los que me son ocultos, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Fortaleza, sabiduría, gracia de tu gracia sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos los que han hecho esta oración, les doy la bienvenida ahora a este camino precioso, a la gran familia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, lee la Biblia, busca asesoría, busca una iglesia cristiana donde te puedas congregar. Quizás ahora no estén abiertas por causa de esta pandemia, pero en lo que abran, usted pueda ubicarla, la que tenga más cercana a su casa, que sea una sana doctrina donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, yo le invito para que usted comience a vivir una vida de santidad, para que un día podamos vernos allí en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios repose sobre sus vidas y que esta palabra pueda quedar impregnada allí en su corazón y la tengamos siempre presente. Shalom, Dios les bendiga.